¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Un cordial saludo, un día más en Vacunas de Esperanza. Este pequeñito espacio de reflexión que pretende, pues eso, traer esperanza a nuestras vidas, ¿no? En medio de circunstancias que de pronto para muchos de nosotros no son fáciles. Hoy quisiera contaros una historia. Se trata de una historia que sucede en una tribu de indios en América, donde, viviendo en el desierto, una de sus posesiones más preciadas era la sal. Antiguamente no había neveras ni había posibilidad de preservar los alimentos, solo la sal era lo que preservaba los alimentos. De hecho, en la época de los romanos y posterior, muchos sueldos se pagaban con sal, de ahí viene la palabra salario, por ejemplo, ¿no? Era muy apreciada, y más viviendo en el desierto. La bolsa de la sal era el oro para aquella tribu. Un buen día la bolsa de la sal desaparece y el jefe de la tribu, indignado, convoca a todo el pueblo y les dice: esto es un robo, el peor, porque sin sal no podemos sobrevivir. Vamos a revisar las tiendas de cada familia, de cada persona, y aquella tienda donde hallemos la bolsa de la sal, a esa persona le vamos a dar 100 latigazos públicos como castigo. Se ponen a buscar y encuentran la bolsa de la sal nada menos que en la tienda de la madre del jefe de la tribu, una señora ya anciana. Al día siguiente, una estaca clavada en el centro del poblado indicaba el lugar donde debía de recibir los 100 azotes la persona culpable. Todo el pueblo expectante para comprobar si el jefe de la tribu iba a cumplir su palabra, aún a sabiendas de que era su propia madre la quien debía recibir el castigo y quien probablemente no sería capaz de sobrevivir a 100 latigazos. Los soldados, los indios al servicio del jefe, llevan a la madre frente al poste, le atan las manos, le descubren la espalda y de pronto se acerca el jefe indio, seguido de otro de sus subordinados con el látigo en la mano. Y cuando está frente a la espalda de su propia madre, él mismo le entrega el látigo a su subordinado y, cubriendo con su propio cuerpo a su propia madre, le dice al subordinado: ya puedes empezar. Esta historia ilustra, salvando muchas diferencias que las hay, la obra de Cristo en la cruz para salvarnos a ti y a mí. ¿Quién no cometió algún pecado en su vida? ¿Quién no cometió alguna falta de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión? Cosas que hemos hecho mal, cosas que hemos pensado mal, cosas que hemos dicho mal, cosas que deberíamos de haber hecho y no hemos hecho. ¿Quién no ha robado un poquitito de sal de la bolsa? Un poquitito de pureza y de integridad y de honradez. Eso necesita ser satisfecho, porque toda falta necesita una retribución y un perdón. Y Dios envió a su propio Hijo Jesucristo para venir a este mundo y para cubrir tu espalda y la mía, y en su cuerpo recibir los azotes, y en la cruz recibir la muerte y el castigo que nosotros merecíamos por nuestra falta. Pero no fue en vano. Mediante ese sufrimiento, mediante esa muerte en la cruz, Dios restauró el puente que nos tenía alejados de Él por causa del pecado y nos da la posibilidad de cruzarlo a través del sacrificio de su Hijo. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijo solo es el que reconoce a Dios como Padre, el que pide perdón como el hijo pródigo que regresa arrepentido y al que el Padre le restaura y le renueva su condición de hijo. Y si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya no somos huérfanos, somos hijos. Y el Hijo está en la casa del Padre, y del Padre va a recibir la herencia. Y en este mundo tan complicado, tan lleno de dificultades, con una pandemia, con una economía de posguerra y tantas otras cuestiones, Dios nos dice
en mí hay salvación, en mí podéis tener perdón y restauración a la condición de hijos, con la que se nos asegura la vida eterna, que no es ningún cuento, es una realidad que anida en el corazón de cada creyente y nos da la esperanza para continuar caminando día a día. Querido amigo, querida amiga, si aún no le pediste a Dios que entre en tu corazón, no pierdas tiempo. Hoy es el momento oportuno. Pídele perdón, habla, dile: Señor, perdóname por mis faltas, por mis pecados. Llena mi vida, entra en mi corazón. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Si haces esa oración con sinceridad y en verdad, Dios te va a restaurar y de huérfano vas a pasar a ser hijo y heredero de la vida eterna. Segunda de Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy puede ser el gran día para tu vida. Adelante.